Cabezas de petróleo. La búsqueda de supremacía entre dos personajes es un ingrediente fundamental para escribir una gran historia. Una batalla que resulta en que ambos personajes saquen lo mejor de cada uno, y esta es una historia de esas que lamentablemente hoy llega a su fin. Fue el mismo Tim Kuniskis, nuevo CEO de RAM, quien lo anunció. Este capítulo de una RAM de alto desempeño llega a su fin. Una historia que comenzó a mediados de los 90 con el sueño de vencer a su competencia en el ámbito de crear la mejor pick-up de alto desempeño, y todo esto terminó en una maravillosa batalla que duró más de 20 años y nos dejó perplejos con lo que ambas marcas hicieron. Pero este video trata de uno de estos personajes, uno que su principal atributo fue cruzar los límites de lo supuestamente posible, poniendo bajo el cofre máquinas que rebasan lo imaginable, y cómo hoy se despide con uno de los mejores productos de su historia. Sí, cabezones, hoy toca despedir un T-Rex que nació con el único objetivo de vencer a un Raptor que se comía enterita las ventas del mercado de las pickups de alto desempeño. Una fascinante historia que no te puedes perder en él. ¿Qué pedo con la RAM TRX? Esta historia comienza en 1996 tras el éxito y desaparición de lo que fue la Ford SBT Lightning y la Chevrolet 454 SS. Claramente había un mercado desatendido de lo que estas dos leyendas probaron, y fue que existía y que había mucha gente interesada en pickups de alto desempeño. Fue entonces que a los ingenieros de Dodge se les ocurrió regresar el motor del Viper de donde lo habían sacado, y eso era regresar ese V10 a una RAM. El motor del Viper, como les conté en su video, fue tomado de una RAM que por supuesto fue severamente modificado por el equipo de Lamborghini, pero la idea de los ingenieros fue regresarle a la RAM ese motor, ahora con las modificaciones que se habían hecho para sacarle mucho más jugo para el Viper. Para esos años acababan de lanzar la segunda generación del Viper, y el V10 de 8 litros sufrió varios cambios que ahora producían 450 caballos de fuerza, y sin hacerles el cuento largo, estos compas metieron ese motor en una RAM y pum, vale, nació un concepto llamado RAM BTS, que es el motor de un Viper de segunda generación dentro de una RAM. El problema fue que Dodge no quiso arriesgarse a llevar a producción la RAM BTS por los altos costos de producción, y creía que si realmente la hacían, nadie querría pagar una camioneta tan cara que tuviera esas capacidades. Tomen en cuenta que tanto el Chevrolet y Ford con la 454 SS y la SBT Lightning en esos años están en un nivel muy por debajo de lo que sería la RAM BTS. En esos años, de principios de los 90, esas camionetas que les cuento de Chevrolet y Ford tenían entre 230 y 240 caballos de fuerza, mientras que la RAM BTS era un monstruo de 450. Por lo que al final Dodge canceló el concepto de la RAM BTS, y en ese entonces el público solo se quedó con las ganas, con la fantasía de lo que pudo ser, pero no fue una RAM con motor de Viper. Sin embargo, hubo alguien que sí le entró a ese segmento por segunda ocasión. En 1999 Ford da la sorpresa y revive la SBT Lightning, pero ahora en la segunda versión viene con un ingrediente extra. Monta un V8 bajo el cofre, pero por primera vez ese V8 viene acompañado de un supercargador, llevando la F150 SBT Lightning a los 355 caballos de fuerza, siendo en su época una completa locura. Sí, eran menos que el concepto de la RAM BTS, pero al final Ford sí llevó esto a producción y Dodge no. Un dato súper importante de esta generación de la SBT Lightning es que esa fue la camioneta de ni más ni menos que de Brian O'Connor en la primera entrega de Rápido y Furioso, y por supuesto es una leyenda. Fue entonces que todo esto despertó una cierta ansiedad en Dodge, y fue que se ardieron un poquito porque al final ellos no se animaron a producir la RAM con motor de Viper, y sobre todo ellos no veían los 355 caballos de la Lightning como una verdadera amenaza, y fue entonces que la idea de una RAM con motor de Viper volvió a revivir en ellos. Con todo lo anterior, otra vez todos en RAM pues empezaron a cuestionarse con el qué pasaría si metiéramos el motor del Viper dentro de la RAM otra vez. Para este punto de la historia, Dodge estaba por lanzar lo que sería la tercera generación del Viper, en donde su gigantesco motor V10 de ahora 8.3 litros entregaría 500 caballos de fuerza, lo cual era muy por encima de los 355 de Ford en caso de que se concretara la idea de montar ese motor en el chasis de una RAM. Nuevamente presentaron un concepto en el 2002 de lo que sería la RAM SRT10, aunque la prensa y el público lo vio con muy buenos ojos, muchos lo vieron ya con escepticismo de que realmente se llevara a producción. Al final era la misma idea de 1996 que nunca hicieron, pero un par de años después RAM dio la sorpresa, callando muchas bocas, y eso fue que la RAM SR3 sí saldría a producción y al mercado. Saldría a la venta en el 2004, justo en el mismo año que Ford retiraría la SBT Lightning de producción, y claro que lo tenían que retirar porque por supuesto los 355 caballos se veían insuficientes para poder acercarse a los 500 caballos de fuerza del V10 de la RAM SRT10. RAM por supuesto había cruzado los límites, había hecho algo inimaginable, una pickup de 500 caballos de fuerza, que es muchísima potencia, incluso
incluso para hoy en día. Imagínense una pick-up de 500 caballos de fuerza y ahora tomen en cuenta que esta pick-up salió hace casi más de 20 años. Aunque su producción solo se llevó a cabo hasta el 2006, sin duda Ram puso a temblar a la competencia y nadie tenía un motor con esas capacidades, con esa fuerza. Bueno, nadie lo tenía hasta ese momento, aunque en realidad Ford estaba trabajando escondidas con algo nuevo. Para el siguiente año, 2007, Ford lanzaría el regreso de una leyenda que era el Shelby GT500, que montaría un V8 5.4 litros supercargado que hacía casualmente la misma potencia que el V10 del Viper, 500 caballos de fuerza. Por supuesto, con ese motor del GT500 nuevo, muchos empezaron a especular que ese motor podría ser montado en una F-150 y con eso hacerle frente a la Ram SRT10. Sin embargo, Ford nunca planeó hacer esto. En realidad tenía un plan mucho más hermoso y ambicioso para ese motor y era montarlo en ni más ni menos que el Ford GT40 de esos años. Con todo esto se hizo una pausa en la historia de las pickups de alto desempeño, principalmente por un factor económico derivado de la crisis del 2008 que particularmente le pegó fuertísimo a toda la industria automotriz, pero un par de años después Ford regresaría y pum, vale, vaya regreso que hizo. En el 2010 sale la Ford F-150 SVT Raptor, que es lanzada con dos configuraciones de motores, inicialmente un V8 de 5.4 litros y después un V8 de 6.2 litros, que al final sería este último con el que se quedaría, que emitiría 411 caballos de fuerza y un sonido bello. Con todo lo anterior, por supuesto, muchos de nosotros sentimos que la leyenda de la SVT Lightning había nacido con esta Raptor, pero de una forma distinta. Ya no era una pick-up de alto desempeño para la pista de arrancones, sí era una pick-up de alto desempeño, pero ahora para estar fuera del pavimento, para andar todo terreno, una especie de trophy truck, pero para el público general. Y vaya éxito que fue esa Raptor. Esa conversión de hacerla un vehículo a estilo de la baja 1000 fue tremendo para el público. Ya no querían esas pick-ups de alto desempeño pegaditas al piso. No, querían montones de caballos de fuerza, pero con capacidades de brincar, de pasar por terrenos complicados y con tracción en las cuatro ruedas. En el 2014 desaparece momentáneamente la F-150 Raptor, pero deja un legado impresionante. Hace que el nombre Raptor se vuelva un sinónimo para alto desempeño en temas de off-road para Ford. Y por supuesto, en el 2017 Ford revive este nombre con una nueva generación, mucho más capaz, mucho más potente, pero ahora sin un V8 bajo el cofre. Sí, esta nueva Raptor llega con un magnífico motor V6 Twin Turbo de 3.5 litros de 450 caballos de fuerza, un motor bestial, mucho más capaz que cualquiera de los V8 de la pasada generación. Sin embargo, mucho del público que quedó maravillado con la generación anterior perdió el encanto por esta nueva entrega, que nada más no sintió una conexión con una pick-up con un motor V6, y fue ahí donde Ram decidió revivir una leyenda. Ahora, bajo el mando de FCA, todo el grupo estaba haciendo un magnífico trabajo con las variantes SRT de las marcas Chrysler, Dodge y Jeep, y en especial un proyecto que estaban trabajando en Jeep, que sería la Grand Cherokee Trackhawk. Grand Cherokee ya tenía una variante SRT8 con un motor 6.4 litros V8 de 470 caballos de fuerza. Sin embargo, en una completa locura, FCA se aventuró con montar una variante de esta SUV con el famoso motor Hellcat, un V8 de 6.2 litros supercargado de 707 caballos de fuerza, que en ese entonces convertiría a la Grand Cherokee Trackhawk en la SUV más potente del mundo. Y la verdad es que al ver el descontento de algunas personas en que la Raptor solamente tenía como opción un motor V6, esto impulsó un poquito las ganas de Ram a volver a hacer una pick-up de alto desempeño. También ayudó mucho ver a sus hermanos de Jeep, que ellos hicieron este proyecto de la Grand Cherokee Trackhawk y el buen recibimiento que tuvo. Y entonces, un año después de ser lanzada la segunda generación de la Raptor, Ram anuncia un concepto de esta nueva camioneta donde no nos da muchos detalles, solo dice que será de alto desempeño y que la tendrá lista dentro de 2 años, que sería para finales del 2020. Lo más natural y lo que todos pensaron es que Ram haría una variante off-road con el motor Hemi de 6.4 litros, que es el que usaban todos los autos del grupo que portaban las siglas SRT8. Ese motor era un V8 que hacía 470 caballos, como ya les había dicho, y sería más que suficiente para enfrentar a la Raptor con su V6 de 450 caballos. Pero nuevamente Ram repitió la receta que hizo años atrás con la SRT10 y excedió los límites y fue más allá de lo inimaginable. Pues llegó el 2020, hijo cabezones, qué bueno se puso, porque el lanzamiento de la Ram T-Rex o TRX fue muy superior a lo que todos imaginábamos. No montaba el motor 6.4 litros de 470 caballos de fuerza. No, estos compas se fueron a un límite más allá de lo que teníamos imaginado, a un segmento que jamás había existido. Ya tener una pick-up de 707 caballos de fuerza con el motor Hellcat, y con todo eso hicieron la pick-up más potente del mundo. Por supuesto, montaba todo para tener descomunales capacidades off-road, cosa que algunos criticaron ya que decían que era demasiada potencia para poder traccionarla en terrenos complicados. Y qué cayón de boca les dio Ram TRX a esos supuestos expertos cuando en pruebas y con sus diferentes modos de manejo esa TRX
TRX resultó ser perfecta. Pero la cosa no paraba ahí. Si ponías esa TRX en el asfalto, específicamente en una pista de arrancones con sus llantas off-road, era igual de impresionante. Ese juguetote de 3 toneladas lograba hacer el cuarto de milla en 12 segundos. Solo para que se den una idea, esos son los tiempos de cuarto de milla de un vehículo como un Ferrari F430. Con todo lo anterior, Ford sabía que no había manera de que la Raptor pudiera competirle con el V6 EcoBoost a la TRX. Simplemente estaba en otra liga y fue entonces que se vio obligado a hacer lo que en el 2017 muchos esperaban, y era usar el motor del Shelby GT500, que para estos años ya era una bestia de 700 caballos de fuerza. Y sí, cabezones, al final la creación de la Ram TRX fue la que detonó que Ford se pusiera las pilas y creara lo que hoy conocemos como Raptor R, que es una Raptor con el motor del GT500. Y es que es justo esto lo que les digo, que cuando dos marcas se ponen en batalla así por tantos años, eso nada más resulta que cada una saque lo mejor que tiene que ofrecer. La verdad es que no puedo hablar mal de ninguno, ni cuál es superior a la otra. Tanto Ram TRX como la Raptor R son el resultado de una batalla de más de 20 años entre estos dos gigantes, y ambos son productos excelentes. Lo único que me duele es que lo que me hizo hacer este video es que la producción de Ram TRX se detiene para finales de este año, y los modelos 2024 serán los últimos de esta fantástica primera generación. Ya era algo que se veía venir. Con la salida de la producción del motor Hellcat, la TRX se quedaba sin un corazón que lo impulse, y aunque el CEO de Ram asegura que este es solo el final de un capítulo, pero no el final de la TRX, lo que sí puedo asegurarles es que es el final de una pickup con motor V8 a gasolina de 707 caballos de fuerza. Algunos especulan que podría regresar la T-Rex ahora con el motor Hurricane, que es un 6 cilindros en línea turbocargado, que es un tremendo motor, luego hablamos con él, y que podría también tener alguna complementación de algún motor eléctrico, es decir, una pickup híbrida, aunque yo la verdad creo que si regresa será 100% eléctrica. Como sea, este es el final de un capítulo fascinante, de alto octanaje y mucha potencia generada por fósiles de dinosaurios que lamentablemente hacen daño al medio ambiente, pero a canijo cómo los vamos a extrañar, en donde, como les he dicho en otros videos como este, no hay que llorar porque se va, sino sonreír porque sucedió. Gracias Ram, gracias Dodge, y gracias Stellantis por darnos esta maravillosa historia. Gracias por este tiranosaurio que nos hizo soñar a chicos y grandes, y que sin duda quedará inmortalizado en la historia como una verdadera leyenda. La Ram TRX nunca será olvidada. Y por cierto, ya dale amor a este video, que ya se acabó. Son los mejores, ya lo saben. Hasta la próxima.